El voto femenino, ¿qué trajo consigo? Este es el tema de mi exposición. Sin embargo, mi exposición va a dividirse en tres secciones. La primera es la actividad de inicio, la segunda es la exposición como tal y la tercera es la actividad de reflexión final. La actividad de inicio se va a comenzar situando a los alumnos en alguna festividad, en este día, o bueno, en este momento, como se acerca Día de Muertos, se les va a preguntar cómo les gustaría decorar el salón. Les solicitaré que opinen acerca de la decoración, sin embargo, no voy a prestar atención a cierto grupo de niños o a un grupo en particular, a algún niño. Espero que el grupo se dé cuenta y empiece a cuestionarme el por qué no le hago caso a sus compañeros. En caso de que yo no logre conseguir que me cuestionen, lo que voy a hacer es empezar otra actividad que va a ser votar sobre las opciones y de forma explícita totalmente. Voy a comentar que el voto o opinión de ese grupo de niños o ese niño en particular no cuenta. ¿Por qué? Porque pues simplemente yo lo he decidido. Espero otra vez que los alumnos me cuestionen el por qué estoy tomando esa decisión. Si logro que me cuestionen, voy a empezar a explicar, pues, que solo intenté ejemplificar lo que antes vivía cierto grupo social o las mujeres en particular que no tenían derechos y comenzaré con la exposición. Claramente voy a pedir una disculpa antes o igual lo planeo hablar antes con el alumno como llegar a un acuerdo, ¿vale? Si no se logra que cuestionen mis decisiones, eh, yo les preguntaré lo que opinan. ¿Por qué no tomaron esa iniciativa de cuestionarme? Y los haré reflexionar del por qué no dijeron nada y después ya voy a comenzar con la exposición. Comenzaré la exposición preguntándoles sobre qué es el voto, quiénes en la sociedad votamos y para qué votamos. A partir de sus respuestas, pues vamos a entablar una conversación breve y seguiré a la siguiente. Cuando tus papás quieren hacer algo en familia, ¿quién lo decide? Esto con el fin de que los alumnos lo vean más cercano a ellos, las decisiones que se toman y también para que tengan un poco de contexto de la siguiente diapositiva, que es el rol de la mujer en la sociedad, cómo se fue cambiando o cómo era antes y cómo es ahora, ¿vale? ¿Qué era la mujer en la sociedad? A partir de esta diapositiva, es explicar al alumno que ya habían pasado varias independencias, revoluciones, y las mujeres seguían sin votar, sin tener derechos, ya no eran consideradas ciudadanos. En todo el mundo, a las mujeres solo se les veía al igual que un objeto o simplemente como basura. No tenían una voz, no eran ciudadanas con derechos, simplemente eran cualquier objeto más en la casa o en la sociedad. El derecho al voto comenzó a partir de Olympe de Gouges en Francia y Mary Wollstonecraft en Inglaterra. Ellas fueron unas mujeres que inspiraron a otras mujeres para exigir su derecho a la ciudadanía, libertad y justicia, pero ellas lo hicieron a partir de escritos que ponían en igualdad de derechos a hombres y a mujeres. Entonces, a partir de esto, se empezó una revolución femenina en todo el mundo, no nada más en esos países, ahí se comenzó, sí, pero gracias a ellas en todo el mundo se empezó a visualizar, a visibilizar que las mujeres también tenían derechos, que también las mujeres teníamos conciencia de nosotras, que teníamos, eh, que debíamos ser partícipes en lo que pasaba en la sociedad. Sin embargo, aquí en México, a partir de la revolución, nosotras como mujeres comenzamos a tener esa participación social, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en la revolución no solo fue una participación de hombres, de lucha de hombres, sino que las mujeres también comenzaron a participar. También hubo apoyo de las mujeres que como enfermeras, incluso las Adelitas, también muchas de esas mujeres este, eran espías. Un
ese era un grupo social que pues se dedicó a apoyar en esta toma de armas, ¿no? Sin embargo, hubo otro grupo de mujeres, entre las que destaca Loriana Green, que fue una abogada mexicana nacida en Tasco Guerrero. Este grupo de mujeres hoy en particular impulsó la igualdad de hombres y mujeres, como a partir de la escritura, a partir de una revista que nombró Violetas de la Náhuac. ¿Qué logró con esto? Bueno, logró que las mujeres, a partir de este escrito o de esta revista, se formaran y comenzaran a escribir, cosa que antes no estaba permitido y se les castigaba, incluso se les llegaba a matar a las mujeres por el simple hecho de querer hablar. Entonces, este fue uno de los principales parteaguas para darle voz a la mujer. El primer voto femenino como tal se llevó a cabo en Yucatán en 1923, gracias a Beatriz Peniche Barrera, Elvia Carrillo Puerto y Raquel Hermina Galindo. Fueron las primeras mujeres en la historia de México en ser elegidas por las personas para redactar leyes. ¿Por qué? Eran mujeres estudiadas, claro. Sin embargo, ellas fueron las primeras mujeres en México que tuvieron este papel importante en la política, de tener esa voz, de tomar decisiones del país. Como dije, pues gracias a esta asamblea que se generó de mujeres, pues se dio el inicio del voto hacia la mujer, fue como el parteaguas, como dije en un inicio, para dar inicio a lo que viene, lo que les voy a contar. El momento más esperado. Con la presidencia de Ruiz Cortines, él propuso que si votaban por él, iba a partir de su presidencia a darle esa voz a las mujeres que necesitaban, las iba a tomar en cuenta. Y el 12 de febrero de 1947, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se decretó en el artículo 115 que las mujeres ya iban a ser partícipes en las votaciones y candidatas, dejando establecido que en las elecciones municipales, quiero aclarar que solo eran en las votaciones municipales, no federales, participarían las mujeres en igualdad de condición de los varones con el derecho de votar y ser votadas. Esto solo, como se menciona, solo era en ese ámbito municipal, no federal. El voto federal se dio hasta 1953, el 17 de octubre. El presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. ¿Esto qué quería decir? Que ya iba a haber igualdad en participación política, las mujeres ya podían tomar decisiones del país, ya podían promulgarse o ser partícipes de esta política, de ser candidatas, de ser incluso presidentas, si así lo decidieran, ¿no? Sin embargo, pues esto tardó todavía muchísimo tiempo para concretarse debido a esta ideología machista del país, esta ideología que hasta el momento pues sigue presente, ¿no? Muchas veces cuestionamos el por qué las mujeres siguen marchando, siguen haciendo, es porque a pesar de que ha habido estas oportunidades de participación y de reconocimiento, a las mujeres se les sigue viendo como una minoría, como algo que no tiene pues ese mismo objeto, ¿no? Que se veía antes. Ahora sí, el momento más esperado. En las elecciones federales de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas federales a emitir su voto. Una vez superado el trámite legislativo en 1953, Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena, como lo mencioné hace un momento. El hecho de que las mujeres en 1955 ya fueran partícipes de las elecciones federales fue de gran importancia, porque a partir de esto, como mencioné, las mujeres ya tuvieron más presencia en la vida política, ya tuvieron más voz, movimientos y luchas en la toma de decisiones políticas del país.
A partir de esto, hasta 1979, México tuvo la primer gobernadora estatal. Esto fue en Colima y fue por Griselda Álvarez. Hay 24 años de diferencia entre la primera vez que las mujeres decidieron votar y a partir de que fue la primer gobernadora. Imagínense, ¿cuánto nos falta entonces? O hasta estas elecciones, creo, hemos visto que ya hay mujeres al mando de los estados, del posible gobierno ahora, que va a haber elecciones. Estamos viendo este reconocimiento ya femenino, esta presencia femenina dentro de la política. Y pues como lo vemos, ¿cuánto tiempo pasó desde la primera persona, desde esas primeras mujeres que decidieron alzar la voz para tener una presencia como ciudadanas, no como en la política, no en la toma de decisiones tal vez, pero sí en ser reconocidas como que ellas también tenían derechos, sentimientos, emociones, que también podían decidir y alzar la voz, ¿no? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de esa relevancia histórica de este camino que nosotras hemos tenido que recorrer o que las mujeres han tenido que recorrer, y no solo ellas, sino ciertos grupos sociales para ser reconocidos, eh, pues en México o en el mundo incluso, como personas con voz y que pueden seguir un camino. Vaya, en general, creo que hasta el momento se ve esa lucha, ¿no? Esa lucha constante de las mujeres por seguir, por tener igualdad de oportunidades. Tal vez algunos comentan, ¿no? El movimiento feminista pues no tiene mucho que ver, sin embargo sí. ¿Por qué? Porque finalmente es darle oportunidad no solo pues en votar, ¿no? En tener pues si quieren ser lo que sean. No, porque como mencioné hace un momento, el país aún sigue con ese pensamiento machista en que incluso en muchos estados como lo es Oaxaca, Guerrero, a las mujeres se les sigue tratando como animales. Y hay muchas situaciones que han tenido que vivir o que siguen viviendo niñas, eh, adolescentes y mujeres y que se lucha por eso, ¿no? Entonces, creo que aún nos queda un trabajo muy arduo que hacer para seguir logrando que la mujer tenga presencia en pues en las situaciones y en las decisiones del país. Bueno, ahí termina todo mi exposición y ahora te invito a reflexionar acerca de que qué hubiera pasado si las mujeres no hubieran logrado ser reconocidas como ciudadanas. Escríbelo y compártelo. Esta reflexión se tiene que guiar al alumno no solo a que reflexionen por encima, sino de que, bueno, pues ya pueden votar, ya se puede ser una presidenta, ¿no? Sino más allá de lo que ha implicado solo el voto, como lo mencioné hace un rato, aún sigue habiendo mucha diferencia entre incluso el salario entre una mujer y otra, o incluso entre un hombre y una mujer, ¿no? O en esta posición de puestos en las grandes empresas, pero finalmente es reflexionar, que los niños logren reflexionar eso, logren considerar que este proceso aún va a tardar mucho tiempo. Sin embargo, pues no estamos exentos de que algún día se logre. Después de esa reflexión, se les invita eh, a cuestionar si en estos momentos tuviéramos que votar y no te tomáramos en cuenta, ¿cómo te sentirías? Incluso aquí se puede tomar de reflexión a los compañeros que en la actividad de inicio no se les tomó en cuenta. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué sintieron al pues no ser reconocidos en la participación del grupo, ¿no? Y eso es generar una empatía hacia lo que vivían las mujeres, hacia lo que vive cierto grupo aún de ciudadanos, no solo de mujeres, de personas indígenas, de grupos indígenas, de migrantes. Es llevar a la reflexión más allá solo de la exposición, más allá solo de lo que se les quedó y cuestionarse el cómo ellos, como individuos, cómo están participando para disminuir esta discriminación o cómo están apoyándola. Entonces, nosotros como docentes aquí debemos de guiarlos para generar este análisis crítico, reflexivo sobre este tipo de situaciones.
Y pues eso sería todo. Muchas gracias.